venciendo miedos y temores en busca de aprender a disfrutar la vida. Gracias, licenciada Valiente, por aceptar la invitación que nuestra Radio Clásica te hace todas las semanas. Gracias, muy amable por tu parte. Para mí es un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Acordamos, Fabiola, que en este programa íbamos a tratar sobre el duelo patológico. Y también me dijiste que ibas a dar testimonio de una radioyente que había conversado contigo. Sí, así es. Entonces, antes de iniciar este programa, ¿verdad? Como sobre el duelo patológico, como tú has dicho, vamos a mencionar este caso de nuestra amiga Gladys. Es una radioyente que muy amablemente nos llamó para compartirnos su testimonio que ella había vivido a través de conocer las etapas del duelo. Y era porque su hermana mayor había muerto hacía un año y ella se había quedado atascada en su duelo. Se sentía culpable, no lograba procesar el duelo, no lograba avanzar. Entonces, cuando ella escuchó el programa sobre las etapas, se dio cuenta que ella estaba atrapada en la etapa de la culpa. Porque pensaba, no hice lo suficiente por ella, quizá debería haber cuidado más de ella, quizá debería haberla ayudado a tomar otro tratamiento médico, quizá debería haberme esforzado más económicamente por ayudarla. Y esta serie de quizás o y si hubiera, ¿verdad? Que son típicos. Interrogantes. Así es, y típicos de la culpa, y son formas de autoacusación en las que de forma inconsciente creemos que nosotros podíamos haber evitado la muerte o la pérdida. Y esto la atormentaba. Entonces ella decidió ir al cementerio y, como si fuese una carta escrita a su hermana, dicha en voz alta, ella hizo su catarsis. ¿Pero había escrito todo esto sobre papel? Creo que no, eso fíjate, no me lo especificó. Creo que ella empezó a decirlo, ¿verdad? Pero era como si estuviese dándole el mensaje de despedida. Y le decía que la admiraba, le decía todo lo que había aprendido de ella, lo buena hermana que había sido, porque ella decía, hay cosas que no le dije en vida y se me quedaron dentro. Entonces necesito decirlas. En voz alta. Así es, ¿verdad? Ese era su desahogo, su catarsis, era parte de elaborar el duelo. Entonces le dijo, ¿verdad? Todo lo especial que había sido para ella en su vida y se despidió de ella. Entonces, al hacer esto, ella me dice, se me quitó la culpa. En palabras textuales de Gladys dice, pude sacar el pie del hoyo, porque pude ver todo lo bueno de mi hermana, todo lo que yo aprendí de mi relación con ella, pero sin idealizarla. Ya no se sentía culpable y ya no necesitaba idealizarla. Es decir, que hizo todo su proceso de duelo y llegó a la aceptación y se sentía ahora liberada. Y además, como es una mujer creyente, cree lo que dicen las escrituras acerca de la vida eterna, ella vive ahora con esta esperanza. Así que pues le agradecemos, ¿verdad?, a nuestra amiga Gladys por habernos compartido esto tan especial, cómo ella logró cerrar su duelo. Aquí hablamos entonces de un cierre normal de duelo y ella quería que lo compartiéramos para que otros radioyentes se beneficiaran de esta experiencia. Es más, como que quería venir a la radio, ¿verdad? Pero ya le daba pena, dijo. Bueno, pero nos ha enriquecido mucho, su testimonio. Sí, se lo agradecemos. Sí, son catarsis, son tratamientos que uno se hace para su alma, ¿verdad? Así para es. poder liberar sentimientos que quedan atascados. Así es. Hablando de estas catarsis, a mí un prominente escritor salvadoreño me dijo que lo que él escribía lo liberaba. Y yo experimenté eso el año pasado, que escribí un monólogo autobiográfico y muchas de las cosas que escribí y luego las dije,
ya no pienso en ella, ya no me molestan, desde el momento que las escribí. Así es, Sí. porque es darles forma y es sacar fuera. Cuando algo toma forma y se saca fuera, lo podemos ver desde una nueva perspectiva que nos ayuda a transformar el dolor en una acción, en una acción más constructiva. Hay psicólogos que dicen, escribí todos estos sentimientos y después si quieres quema esos papeles, Así que es. nadie te los encuentre. Pero yo creo que es mejor, bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo tengo que aportar mi experiencia. Escribirlo, decirlo en voz alta en un lugar donde nadie te escuche y después quemarlo. Puedes quemarlo o puedes guardarlo. Ahí depende del significado que cada uno le dé, ¿verdad? Hay ciertos elementos de todos estos procesamientos que son libres y que debemos de tener en cuenta las preferencias de cada uno. Y la personalidad de cada uno. Exacto, sí. Yo digo quemarlos porque el día que uno falte tal vez no quiere uno que las demás personas lean. Exacto, en esos casos, a menos que tú quieras que sea un legado. Y fíjate que el caso de Gladys me llamó mucho la atención porque el otro día leyendo un libro de cuentos de Jorge Bucay, había uno de estos cuentos que él había escrito en honor a uno de sus mejores amigos que había muerto. Y fíjate lo importante que es hacer cosas en honor a la persona querida, en honor al hermano, al amigo, al esposo, porque esto nos libera y nos ayuda a cerrar, como dijo ella, los duelos sin idealizaciones, ¿verdad? Que serían cierres no saludables. Y Jorge Bucay le escribió a este amigo una carta, como una carta de despedida, y le decía, fíjate, todo lo que había visto en él, lo bueno y lo malo. Le decía cuáles eran sus defectos, qué es lo que creía que había hecho mal en la vida, cuáles habían sido sus errores, sus desaciertos. Pero a la vez, luego le dijo todo lo que admiraba de él, todo lo que era digno de aprender de él, es decir, lo humanizó. Humanizar es, veo tu parte fea o tu parte defectuosa, llamémosle, o débil o vulnerable, pero veo tu parte de grandeza, porque el ser humano encierra ambos aspectos, ¿verdad? Entonces, esto es humanizarlo. Y una vez que lo humanizamos, estamos haciendo una buena identificación que nos lleva luego a la aceptación. Entonces, le dijo todo esto, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, se despidió y como acto final de su enseñanza en este relato, algo muy valioso que él nos resalta es el legado que su amigo había dejado y que había pedido que pusieran en su epitafio, ¿verdad? Y el legado puesto en su epitafio era este: ser feliz es sentir la convicción de estar en el camino correcto. Repetilo, Fabiola. Ser feliz es sentir la convicción de estar en el camino correcto. Muy lindo. Fabiola, y hablando de las relaciones humanas, bueno, tiene que ver con los duelos, porque cuando una de las personas parte, siempre quedan sentimientos no resueltos. Deberíamos de dialogar más las personas sobre las partes positivas que tenemos y las partes negativas, porque no nos gusta que nuestros seres amados nos señalen las partes negativas. Sí, como que descubran toda nuestra humanidad, ¿verdad? Cuando en realidad ya la han descubierto, la ven, pero no la dicen. Y el hablarlo es como una especie de confesarnos las faltas unos a otros, y eso es terapéutico. Y además, como decía esta señora, ¿verdad, Gladys? Hay cosas que no dijimos en vida, quizá porque pensábamos que teníamos tiempo para decirlas más adelante, o porque nos da pena, o porque pensamos que nos pueden rechazar, o que qué cursi, qué ridículo, o quizás ella no lo entienda y me lo tome a mal y yo sentirme rechazado. Por muchos motivos no decimos a la persona todo lo que pensamos de ella, también en positivo, y se nos queda dentro. Y eso nos puede atrasar o atascar en el duelo, porque ahí se nos complica la culpa.
Fabiola, ahora hablaremos de cuando no logramos hacer este proceso, y es el caso del duelo patológico, que es cuando nos alejamos de la elaboración saludable de la pérdida. Sí. Así es, ¿verdad? Así saludable. Es. Sí. El duelo patológico es como una interrupción voluntaria o involuntaria del proceso normal del duelo. Es como si nos hubiésemos salido del camino. De este modo, la herida queda sin cicatrizar, sangra y duele. Entonces, son interrupciones del proceso. Imagínate qué importante es el proceso de sanación en el duelo. Así es. Porque tener una herida abierta en tu alma, ¿verdad? En tus sentimientos, sí, toda la vida. En el alma. ¿Y cuál es la causa de que un duelo se vuelva patológico? Pueden haber varias, ¿verdad? Hay varias distorsiones que lo causan. Una puede ser que la persona no empieza nunca el duelo. Otro caso es porque la persona inicia su duelo, pero se detiene, se estanca en algunas de las etapas, que era el caso de Gladys, la señora de la que hablamos al principio del programa. A veces la persona va avanzando y de pronto rebota a una etapa anterior que ya la había pasado y se queda ahí. Es como si volviera atrás. ¿Y se da cuenta la persona de que ha rebotado a la etapa anterior? No siempre. O bien se atasca porque está evitando sufrir y es el temor a que el dolor sea tan grande que yo no lo soporte. Entonces me paralizo y estanco el proceso. O bien, como decíamos en otros programas, ya había una patología establecida antes del momento del duelo, como puede ser una depresión o duelos no resueltos anteriores a este. Entonces, eso también puede llevar a la persona a un duelo patológico. Es decir, que algo ya andaba mal, como tú decís, desde antes del duelo. Porque es importante dejar claro a los radioyentes que estar de duelo no significa estar enfermo o tener una patología. Sí, así es, ¿verdad? Ya había algo complicado y el duelo lo que hace es sacarlo a la luz. Pero el duelo en sí no es estar enfermo, no es algo patológico, pero se puede complicar. Bien por lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? O porque se engancha con alguna patología ya existente. Fabiola, los especialistas hablan de diferentes tipos de duelos enfermizos. ¿Cuáles son? Uno de ellos es el duelo ausente. Fíjate lo que llamamos el duelo ausente. Y este sucede cuando la persona que tiene que hacer el duelo se defiende tanto del sufrimiento o bien la noticia de la pérdida le produce tal impacto que se queda ahí atrapada en el shock, ¿verdad? Ahí en la primera etapa del duelo. Entonces ahí hablamos de duelos ausentes. Como si la persona negara lo que está pasando. Sí. Y lo ocultara en su inconsciente para no sufrir. Así lo esconde. Es. Así es, ¿verdad? Entonces, y lo escondido se puede ir descomponiendo, ¿verdad? Claro. Pero fíjate que en el duelo ausente la persona aparenta que no le pasa nada, pero la vemos demasiado neutra, ¿verdad? Demasiado plana. Así es, y se queda con una sensación de confusión y esta se prolonga en el tiempo. Pareciera que la persona se queda indiferente frente a la pérdida. Y fíjate, lo que predomina es un estado de confusión. Pero pareciera que no siente nada. Pero no es así, ¿verdad? En esta persona lo que está sucediendo es una típica respuesta de duelo ausente. Y me imagino, Fabiola, que esto puede pasar no por indiferencia, sino precisamente en los duelos donde la persona que perdemos es muy significativa, muy querida para nosotros. Y su pérdida entonces es muy devastadora y nos protegemos quedándonos en la negación. Sí, así es. Y es muy frecuente, fíjate, ver esta respuesta en los niños, precisamente frente a la pérdida de uno de sus padres. Y no encuentra el entorno y el apoyo en otros adultos con los que se pueda sentir lo suficientemente amado y comprendido para poder soportar vivir su dolor. Entonces, lo mejor que puede hacer es esconderlo.
¿Y cuál sería otro de los tipos de duelo enfermizo, Fabiola? El siguiente es el conflictivo. Conflictivo. Sí, y ocurre en aquellos casos en los que la persona que está de duelo usa, fíjate, el duelo como una justificación o como una excusa para poder manifestar otros conflictos. Y no siempre se da cuenta, claro. Y de este modo el duelo enmascara otros conflictos. Puede ser el consumo de drogas, el consumo de alcohol, y es una forma de no responsabilizarse de la propia vida. El consumo de algún tranquilizante. Así es, así es. Sí, porque la persona se justifica en que como estoy de duelo, por eso bebo o me drogo o por eso renuncié a mi trabajo, porque estoy tan mal que no puedo trabajar ni hacer nada. Y necesito ayuda de alguna sustancia. Sí, para evadirse, ¿verdad? Es un buen ejemplo, fíjate, cuando es cierto que quizás no voy a ir a trabajar por unos días, ¿verdad? Eso es normal, pero no voy a dejar de hacerlo como algo continuo o abandonar proyectos importantes. Porque como estoy de duelo, ¿verdad? Entonces ya no me voy a casar, abandono proyectos. O ese proyecto que tenía en vista para ejecutar, ya lo abandoné porque estoy de duelo. Lo que vemos aquí es que hay otros conflictos de los que estoy escapando, pero justifico mi conciencia usando mi duelo. Y fíjate, hacemos una distinción entre tomarme unos días, tomarme un tiempo porque estoy procesando las fases más intensas del dolor, ¿verdad? Pero luego retomo. Pero a veces cuando yo digo, no, ya no me voy a casar porque como estoy de duelo, o no, o me voy a casar precipitadamente porque estoy de duelo. Exacto. Y me voy a consolar tal vez casándome. Exacto, ¿verdad? O abandono mi trabajo. En realidad lo que hay detrás son conflictos relacionados con el miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a sufrir. Entonces el duelo lo cubre. Por eso es que este programa se llama Venciendo Miedos y Temores, sí, en busca de aprender a disfrutar la vida, porque según veo yo, y cada vez entiendo más, que el ser humano lo que alberga para no poder disfrutar la vida son miedos y temores. Sí, los miedos existenciales, ¿verdad? Que en realidad todos tenemos, pero que necesitamos ir gobernándolos. Nosotros a ellos. Y que no nos gobiernen ellos a nosotros. Exacto, sí. Luego tenemos el duelo retrasado. ¿Y qué es un duelo retrasado? Háblanos de un duelo retrasado. Es el duelo que se deja pendiente en el tiempo, porque hay un conflicto interno con la persona que se ha ido, con la persona que ha fallecido. Entonces, hasta que este conflicto no se resuelva, no se podrá elaborar bien el duelo. Como el caso de una paciente que tuviste en España, dijiste una vez, que no podía hacer el duelo de su papá, que llevaba 5 años muerto, porque él había sido esquizofrénico y había tenido una relación tormentosa con él a raíz de la enfermedad. Ajá, así es, ¿verdad? Como en este caso, hay muchos donde hay sentimientos ambivalentes hacia la persona fallecida, ¿verdad? Sentimientos de amor-odio, tristeza, alivio, admiración, desprecio, en los que la persona no sabe si alegrarse o entristecerse, o mezcla ambos sentimientos, ¿verdad? Por una parte me alegro, por otra parte me entristezco. Pero eso es normal. Por una parte, no alegrarse, siento alivio, porque cuidar a un esquizofrénico. Claro, y la persona tiene que ir asimilando esto, ¿verdad? Ahí es donde va resolviendo el conflicto o los conflictos que se quedaron ahí pendientes. Y algo similar pasa en los casos de familiares que mueren después de enfermedades largas, donde ha habido mucho desgaste emocional y físico, tanto para la familia que lo cuidaba como para la propia persona, ¿verdad? Entonces, cuando se produce el fallecimiento, hay un alivio mezclado con el dolor de la pérdida.
Y tiene que ser muy confuso para la persona. Sentir que por una parte es un alivio el fallecimiento porque ahora todos van a descansar, pero a la vez le querían y también están tristes por su ausencia. Ujú. Tiene que haber mucha culpa y por eso se retrasa este tipo de duelo, ¿verdad? Sí. Sí, como si no quisiéramos llegar ahí, ¿verdad? A ese punto, porque significa reconocer estos sentimientos ambivalentes. Y como dices, nos hace sentir culpables o malas personas. Y todos evitamos a toda costa sentirnos mal. Pero necesitamos ser valientes y resolver esta dualidad para poder avanzar. Es como si deshiciéramos un nudo que nos entorpece nuestro avance en la vida. Y entonces hay que hacer, como tú has dicho antes, ayudar a la persona para que entienda que en parte es normal que sienta un alivio y en parte va a sentir también la tristeza, pero que tiene que aprender a conciliar dentro de sí, ¿verdad? Ambas cosas. Exacto, estos sentimientos opuestos. Eso sería como deshacer este nudo, ¿verdad? Que le está impidiendo avanzar. Y luego tenemos el duelo desmedido. Por favor, explícanos en qué consiste el duelo desmedido. Es cuando la persona sufre un desbordamiento de la expresión emocional. A veces a tal punto, fíjate, de intensidad que puede poner en riesgo su propia seguridad y la de otros, como puede ser un intento de suicidio. Ajá. Y no es más que intentar huir del dolor. Otra huida del dolor. Así es. Le da miedo tener dolor. Porque la persona cree, ¿verdad? Está convencida de que no lo va a poder soportar. Entonces llega incluso, ¿verdad?, a tener tal desbordamiento de dolor que dice, mejor me muero, mejor suicidarme para no pasar por esto. O mejor mantenerme endrogado, como dijiste tú antes. Exacto, porque el desbordamiento emocional es insoportable, entonces tienen que darle alta dosis de ansiolíticos, de hipnóticos sedantes, para que pueda soportar, ¿verdad? Porque hay un duelo desmedido. Pero eso hay que tratarlo, Fabiola, porque a muchas personas les dan sus medicinas, no tratan el caso y pasan años y años y tomando la medicina y la medicina tiene efectos colaterales. Claro, además no está tratando la raíz, ¿verdad? Del dolor, del problema. Entonces puede ser necesaria la medicina en un primer abordaje, en unos primeros meses o en las primeras semanas, pero también la persona necesita elaborar. Y el suicidio o la idea de suicidio en este caso no es porque yo amé mucho al que se fue, sino porque estoy huyendo del dolor, porque creo que no soy capaz de soportar tanto dolor. Sí. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Y no tiene que ver con el amor, ¿verdad? No lo confundamos. Podemos amar mucho y seguir aquí, solo que bien conectados con el dolor. Y eso es un acto de madurez. Tú lo has dicho, un acto de madurez. Y qué importante es la madurez para enfrentar cualquier dificultad que se nos presente en la vida. Aún las de día a día, como tú decís, los pequeñitos duelos, los grandes duelos. Sí, sí, es muy importante, ¿verdad? Y necesaria. Así es, la madurez. Y por último, tenemos el duelo crónico, que es aquel tipo de duelo que siempre se vuelve a reciclar y se repite y no termina nunca de cerrarse. Es como tener un ciclo abierto, ¿verdad? Como el de la señora que hablamos en el programa pasado que no podía perdonar al asesino de su hijo y había hecho un altar de fotos y... Así es. Ese es un duelo que siempre está en el proceso abierto y vuelve al mismo punto y vuelve a empezar. Y generalmente no se termina de hacer nunca el duelo porque la persona piensa que esto la va a alejar del recuerdo de la persona amada, como si estuviera renunciando a la persona amada, ¿verdad? Entonces ha malentendido el proceso del duelo y lo que significa amar a la persona que parte, porque piensa que reteniendo su dolor está amando, y no es así.
En el programa pasado, Fabiola, hablamos que había una costumbre latinoamericana de guardar 2 años, o no sé si en otras partes del mundo. Sí, en España también. No, de España ya te voy a decir una cosa muy aparte. Nos poníamos 2 años de vestido negro. Sí. Pero yo observé en España que habían muchas mujeres ya mayores que toda su vida vestían de negro. Y decían ellas que llevaban 15, 20 años de negro. ¿Por qué? Sí, por esto mismo. No ocurre en todos los casos, ¿verdad? No es una generalidad. Ese es el duelo crónico. Sí, no es una generalidad, pero sí se ve mucho en mujeres de 60 años hacia arriba, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que porque fue marcado por una época cultural de mucho dolor, de mucho sufrimiento, entonces la muerte entró también en toda esta vivencia cultural, uh-huh, que había que seguir sufriendo, había que seguir padeciendo, como una forma de purificación quizá. Siempre están hablando del difunto, ¿verdad? Sí, así es. Pues sí. El duelo crónico yo veo que no solo es la vestimenta, sino que siempre están conversando del difunto. Sí, así es, así es. Porque es una forma de hacerlo siempre presente, ¿verdad? Como de decir, aquí está y yo tengo que seguir sintiendo la tristeza de que no esté. Y en otros casos, estos duelos crónicos lo que hacen es mantener activos aspectos neuróticos de la persona. Lo que antes mencioné, creer que el sufrimiento purifica, que esto me va a mantener conectada a los que sufren, o que con este sacrificio de sufrimiento voy a eximir su alma y le voy a ayudar a entrar en el cielo. ¿Verdad? Pueden haber ideas de este tipo. Y entonces pensamientos, distorsiones realmente de pensamiento de este tipo, producen como resultado este tipo de comportamientos desadaptativos, ¿verdad? De duelos crónicos. Pero en resumen, lo que vemos en estos duelos patológicos es una necesidad de ser atendidos terapéuticamente, porque creo que es muy complicado para una persona salir sola de ellos. Sí, sí, porque el que está en la situación no puede diagnosticar su propio desvío del camino, ¿verdad? ¿No lo ve? No lo ve. Perdón que te interrumpa, es como un director de teatro. Hay directores que dirigen y actúan, pero lo más saludable es solamente dirigir y ver todo lo que está sucediendo con tus actores, porque si no, no te ves a ti mismo. Claro, la perspectiva que da ver las cosas desde fuera, ¿verdad? Por eso es que el apoyo de otros, en estos casos, es muy valioso, porque ellos sí pueden quizás ser más objetivos porque están desde fuera y pueden ver lo que le está pasando a la persona que se ha estancado, que se ha cronificado, que de alguna manera se salió del camino, ¿verdad?, del duelo normal, o bien la misma persona en estado de duelo patológico puede leer sobre estos temas, puede escuchar, recibe información que le da conocimiento, el conocimiento de su situación y puede entonces buscar la ayuda que necesita. Es un proceso de concientización, ¿verdad? Y el acompañamiento de otros a la vez es de suma importancia para hacer este proceso de concientizarme de lo que me está pasando. O sea que en los duelos patológicos, además de psicoterapia, por largo tiempo, también se hace necesario medicar a la persona, es decir, un tratamiento psiquiátrico combinado, ¿verdad? Combinado, sí. No debe asustar esto, ¿verdad? Sino verlo como una ayuda necesaria para poder encontrar la salida y volver a situarnos en el camino de la vida. Porque lo que mucha gente dice es, no, si no estoy tan mal, no, si ya se me va a pasar, no, si yo voy a salir sola o solo de esto, ¿verdad? Y no ver que es necesaria una ayuda a tiempo. Pero es lo que decíamos también en programas anteriores. Si nos vemos una heridita en la mano, o un dolor de estómago, o un dolor de garganta, inmediatamente consultamos. Así es. Porque a mí me gusta la expresión de la boca hacia abajo, de la nariz hacia abajo. Uh-huh. Pero ¿por qué descuidamos lo del cerebro, que es el que maneja todo el organismo?
Por una parte, yo creo que ahí hay varios aspectos. Yo sé que es cultural. Sí, varios aspectos ahí. Uno es porque los pensamientos, los sentimientos, no tienen una materialización. Son intangibles. Exacto, son abstractos, intangibles. Entonces es como si no los puedo tocar, si no los puedo ver, si no hay algo que me haga constatarlos, es como que creo que no existen, que no están pasando, que quizás son imaginaciones mías o de los demás. Y por otra parte, se nos ha mitificado, ¿verdad? Y más bien como creado prejuicios acerca de la ayuda psiquiátrica o psicoterapéutica que puede ser muy necesaria en los casos de los duelos patológicos. Como que, ¿para qué voy a ir, verdad? Si eso es para los que están muy mal. Para los locos. No, los locos no van, no aceptan. Claro, entonces estos estigmas son los que hacen que la gente se aguante su dolor y crea que va a poder sola o que el tiempo lo va a curar. Y en los duelos patológicos el tiempo lo agrava, no lo cura. Y hablamos de cosas intangibles, pero el viento, el aire es intangible. Yo no lo veo, lo oigo y sé los estragos que puede causar si el viento arrecia. Claro, así es. Hay evidencias que lo ponen de manifiesto aunque no lo puedas ver físicamente, y así es los pensamientos y la vida de los sentimientos, ¿verdad? Lo que está en el alma. Se evidencia en la conducta, en las actitudes, en lo que hablamos, en el lenguaje corporal. Son signos muy claros que nos están evidenciando todo lo que el alma no está logrando resolver. Y en aquellos duelos, Fabiola, en que no se pone de manifiesto el dolor y el sufrimiento, o estos no están presentes con tanta fuerza, digamos, ¿qué pasa? ¿Es porque la persona está haciendo una negación del duelo? No, fíjate, no siempre, ¿verdad? No debemos confundirlo. Hay duelos en los que no vemos de forma patente el dolor de la pérdida y tampoco vemos claramente el paso de las etapas del duelo, ¿verdad? Y es porque hay duelos en los que más bien vemos que dejan un alivio para la persona, ¿verdad? Porque es como liberarla de una mala relación o cortar con una mala amistad. Estamos hablando en duelos donde no siempre hay una muerte, pero sí hay un duelo porque hay una pérdida. Pero era una relación de mala calidad, era una relación que me hacía sufrir. Y en estos duelos en los que me siento de esta manera como muy atrapada, ¿verdad? En la relación con la persona, en el momento de producirse la pérdida hay un alivio. Entonces no vamos a ver un dolor y un sufrimiento manifiestos o de muy baja intensidad, y no es una negación, es por el significado de alivio, de liberación que ha tenido la ruptura o el abandono o la pérdida, ¿verdad? Y pueden ser otros casos, ¿verdad?, en los que los duelos me deja sintiéndome mal porque no me siento mal. Debería sentirme mal, pero no me siento mal. ¿Y qué ocurre aquí? Yo conocí el caso típico de una señora en España, ahora que tú mencionaste los duelos allá, que el esposo le había dado muy mala vida, la había maltratado. Y a los pocos meses de haberse quedado viuda, ella empezó a arreglarse, como nunca antes lo había hecho. Y empezó a lucir más joven. Y se ponía colores alegres, muy vivos, que nunca antes había usado. Y no era criticada por la sociedad y la familia. Exacto. Y me llamó la atención este caso porque sus vecinas la criticaban por esto. Pero solo ella sabía de lo que se había liberado y literalmente había pasado a mejor vida. Y ella lo decía. Claro. Es que me he liberado, realmente yo estoy mejor, ¿verdad? Y es difícil entender esto cuando se nos enseña culturalmente que el duelo siempre es sufrimiento, pero para muchas personas el duelo es liberación. Entonces no vemos este dolor y este sufrimiento manifiestos y no están en una negación, ¿verdad? Y hay otros casos en los que el duelo se va haciendo antes de que la persona parta.
antes de que la persona muera, ¿verdad? Y es en los casos en los que el enfermo pasa por una larga agonía. También cuando el enfermo sufre mucho, ¿verdad? Antes de morir, hay una cuota de alivio en la familia cuando se produce el fallecimiento, porque el enfermo ha dejado de sufrir. Y también porque cesa el propio sufrimiento de la familia, que ahora ya no lo va a seguir viendo en este dolor. Entonces, estos son casos, lo que acabo de mencionar, de duelos anticipados, que siempre van a tener una cuota de menos dolor, no porque no me afecte, no porque no me importe, sino porque el duelo empezó antes de producirse la pérdida. O sea que yo ya vengo cargando ese duelo desde antes. Exacto, como preparándome. Así es. Yo te quiero contarte un caso. Hace unos meses fui testigo de una discusión entre hija y madre. La señora había quedado viuda hacía como 3-4 años. Hace como 3-4 años. Pero últimamente ella se pone sandalias. Ella ya es una persona bastante mayor, se arregla bonita, ¿verdad? Sí. Y la hija le estaba diciendo, nunca te pusiste sandalias cuando mi papá vivía, sino que unos zapatones bien feos. ¿Por qué te arreglas ahora? Uh-huh. Pero ya pasó el duelo. Sí. Tiene derecho, ella vive sola, tiene derecho a vivir, a sentirse arregladita, bonita. A sentirse viva. Pero hay un medio social y un medio cultural que muchas veces no nos permite. Así es. Y estoy recordando ahora que has dicho esto, el caso de una señora que yo conozco, que después de muchos años de una relación de maltrato psicológico con el esposo, rompen la relación y ella ahora está más guapa, más joven, se encuentra mucho mejor. Entonces podríamos decir, quizá cuando no conocemos el trasfondo de lo que había en esa convivencia, ¿verdad? Alguien podría decir, ¿qué pasa? No tiene que hacer un duelo. Está haciendo un duelo, pero probablemente su duelo empezó antes. Y muy probablemente hay una cuota grande de liberación, porque ya no está la persona que la maltrataba y la atormentaba. Y puede ahora entonces sentir la ilusión de hacer cosas que antes no podía hacer, de sentirse bien con ella misma cuando antes no podía. Entonces, en estos casos, ¿verdad? No es una negación, no es un duelo patológico, sino que es porque normal. O hay una liberación de una relación dolorosa y tormentosa, o cuando se trata de muertes con enfermedades de larga evolución, hay una cuota de alivio por el dolor tanto del que ya no va a sufrir como de la familia. Yo te quiero hacer una pregunta, Fabiola, sobre un duelo que yo observé que no es sobre muerte, sino que esta pareja ya mayor, tenía todo su dinero en una empresa o banco de esto que manejan capitales al crédito. La empresa quebró y esta pareja quedó sin ni un centavo. Sí. Y como ya son mayores, claro, ellos siguen viviendo muy pobremente, con muchas necesidades, cuando lo han perdido todo por un mal manejo de una de esas empresas. De terceras personas. De terceras personas. Y entonces, ellos se ven con la pérdida sin haber sido los causantes. Entonces yo me imagino que además del dolor de tener que vivir con mucha necesidad, sí, es la cólera. Claro, entonces, claro. ¿cómo puede esta pareja, yo creo que me están escuchando, cómo puede esta pareja manejar ese duelo? Sí, ahí hay un duelo complicado, ¿verdad? Porque una pérdida económica y más de esa envergadura realmente supone un duelo. Pero además, el que sea a causa de otros y no de mí mismo, no lo causé yo, incluso pues puse mi confianza en esos otros y ellos fallaron, eso lleva también una dosis de ira, ¿verdad? De enojo, sí, de indignación. Sí. Entonces ahí entramos en que la etapa de enojo del duelo se puede complicar por el enojo de la situación de cómo se produjo esta pérdida. Entonces ahí ellos tendrán que trabajar mucho, no solo el duelo, sino
el enojo, la frustración. Pero ahí necesitas un grado de espiritualidad muy elevado para poder perdonar y lidiar con esta situación. Porque ahí tienen que trabajar frustración, ahí tienen que trabajar el perdón, tienen que seguir adelante, ¿verdad? Mirando hacia el futuro sin que la carga de todo este pasado les atormente. Y eso es difícil cuando ya no quedan tantos años de vida. Sí, porque ya no vemos el futuro tan esperanzador porque hay oportunidades. Sí. Con la edad las oportunidades se reducen. Entonces, aparte de hacer toda esta limpieza emocional, psicológica, tratar todas estas diferentes áreas, es lo que tú dices. La parte espiritual es fundamental aquí, porque a veces para poder perdonar este tipo de situaciones necesito la ayuda de Dios. Con mis fuerzas humanas no puedo. Son limitadas. Porque dan ganas de estrangular a la gente. Mis fuerzas humanas no me alcanzan. Sí. Necesito, ¿verdad? Que Dios venga, intervenga y me ayude a hacer ese proceso. Con una fuerza sobrenatural. Así es, sí. Todo esto nos muestra que el duelo tiene muchos matices y particularidades que necesitamos conocer y saber tener en cuenta tanto para los que pasan por un duelo, para los que podemos acompañarlos en el camino. Así es. Y esto nos lleva a conocer a cada persona, ¿verdad? Y a tener en cuenta la historia personal de cada uno, la historia personal que está detrás de cada duelo, incluyéndonos a nosotros mismos, porque la trayectoria de cada persona nos dirá qué tipo de duelo está haciendo, por qué, si este es normal o no lo es, y también nos mostrará entonces cómo acompañarlos, cómo acompañar a otros en sus duelos y a nosotros mismos, entendiendo que cada duelo es distinto, porque la historia personal que está detrás de cada duelo es distinta. Entonces debemos cada personalidad es distinta, y cada mente es distinta, y cada alma es distinta. Sí, ser muy comprensivos, ¿verdad? Pues sí, es muy importante ser comprensivos para con los demás y para con nosotros mismos. Amables radioyentes, hemos tratado los tipos de duelo patológicos: ausente, conflictivo, retrasado, desmedido, crónico. Esperamos haber aportado alivio y desarrollo a tus sentimientos y a tu alma. Yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis logros y mis metas por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Hasta el próximo programa, amigos. Hasta el próximo programa, amigas.